Es La Mañana de Guadalajara, con todos los sonidos de la provincia. Bueno, pues 1:09, seguimos avanzando en esta mañana de Guadalajara, lunes 31 de julio, estamos finiquitando este mes que se nos ha pasado, la verdad, volando, entre enfermedades, etcétera, etcétera, pero eso sí, las buenas costumbres, como yo les suelo decir, no las perdemos ni aunque estemos ya a puntito de irnos de vacaciones. Y los lunes, bien saben ustedes que cuando el calendario y las circunstancias y los planetas se han alineado y nos lo han permitido, los hemos dedicado a hablar de historia, a hablar de personajes que dejaron su profunda huella en Guadalajara, en ciudad y en la provincia, y además tuvieron su merecido reconocimiento en forma de plazas, de rincones bautizados con su nombre o incluso con bustos que nos miran a su paso cuando efectivamente estamos recorriendo, ¿no?, la provincia o la ciudad de Guadalajara. Y en este paseo por la historia siempre nos damos del brazo de alguien que es un apasionado de todo ello, de buscar y de conocer pues qué es lo que fue del pasado y cuáles fueron sus protagonistas. Hablamos de el niño de Azuqueca, que algún día tendrá también, por supuesto, un reconocimiento seguro bien merecido. José Luis Solano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? Pues hijo, aquí encantada de la vida de estar contigo, estar también con Diego, que él sigue aquí en las labores técnicas. Hoy somos más que nadie en el estudio de radio, qué gusto. Está a tope. Y además está con las orejas bien abiertas porque a él también le gusta mucho el bucear en la historia y conocer pues todos esos personajes que nos has ido trayendo a lo largo de esta temporada y a los cuales hoy les vamos a poner como un colofón final, un brochecillo. Hablando de personajes con escultura propia y hablando de escultores, ¿no? Claro, claro, como saben nuestros oyentes, pues hemos estado haciendo durante esta temporada pues una breve reseña de todas las esculturas que nos íbamos encontrando por la ciudad de Guadalajara, explicando quién eran estos señores, su vinculación con nuestra provincia, con nuestra capital, etcétera, pero bueno, las esculturas se acaban y como se acaba el curso, así que he dicho, bueno, es mucho de hablar de estatuaria, pero ¿y quién ha hecho esas estatuas? Así que hoy he decidido pues hablar de tres escultores, que dos de ellos de Guadalajara, otro que tiene una gran vinculación con nuestra capital y con nuestra provincia y que bueno, pues que me ha sorprendido muchísimo comprobar las similitudes que entre ellos han tenido a lo largo de su vida. Estoy hablando, por supuesto, de José de Creft, estoy hablando de Francisco Sobrino y estoy hablando de Luis Sanguino. Bueno, pues son tres escultores, tres personajes de la historia en los que nos vamos a fijar en el día de hoy. Y me dices, José Luis, que tienen similitudes sin haber compartido, sin ser coetáneos. Bueno, sin ser coetáneos, sin haber compartido... Bueno, mesa y mantel. Mesa y mantel, pero es curioso porque, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de que trabajaban en el mismo campo. Empezamos, si te parece, por orden cronológico, por José de Creft, que es muy curioso porque nació en Guadalajara, fue un gran escultor, un renovador de arte escultórico, pero que hizo su carrera en los Estados Unidos. Entonces, hay mucha más bibliografía en inglés que en español, y ayer me hacía gracia leyéndolo, que decía, bueno, pues nació humildemente en 1884 en un lugar de España llamado Guadalajara, que significa el Valle de las Piedras. Es un aviso como muy siniestro. El Valle de las Piedras, efectivamente, Guadalajara. Pues sí, nació en Guadalajara, en este río de piedras, y bueno, pronto cuando él tenía 16 años, su familia se traslada a Madrid y ya se incorporó al taller del maestro Querol, Agustín Querol, para poco después dedicarse a aprender dibujo, pero enseguida se daría cuenta de que quería ser escultor, con lo cual empezó a hacer sus trabajillos en escayola, haciendo, ¿sabes qué?, figurillas para el Belén. ¡Anda! Bueno, es una muy buena forma de ir cogiendo callo, ¿no?, y de ir dando expresividad pues a esas pequeñas figuras que son muy conocidas por todos y tienen un imaginario muy propio, ¿no?, muy característico. Después enseguida se trasladó a Barcelona y allí ya empezó a trabajar en la Fundación Masirra y Campins, que era una fundición muy prestigiosa con muchísimos premios y que por aquella época dirigía ni más ni menos que el maestro Mariano Benlliure, este gran escultor. Grandísimo escultor, efectivamente. Y fíjate, o sea, fue aprendiz suyo. Prácticamente sí. En 1905 ya marcha a París y allí entra en contacto con la Academia Bateau Labois, que es un lugar de encuentro de artistas que era muy frecuentado, por ejemplo, por Gauguin a finales del siglo XIX y que sería muy frecuentado a principios del siglo XX por artistas como Pablo Picasso, Juan Gris o Amadeo Modigliani. Y, por supuesto, José de Creft. Allí conoció en aquel entorno a Auguste Rodin y con él le unieron una estrecha amistad.
No me digas, el escultor también mítico. Es decir, del pensador, ¿no? Del pensador, sí, de principios de las vanguardias, del principio del siglo XX. Y después de haber estado en esta Bateau Labois, esta especie de punto de encuentro de artistas, ya se matriculó en la Academia Julian, que era una academia también de pintura y escultura pues muy prestigiosa, creo que estaba allí en Montmartre. Puede ser que luego pase lo que pasa, que dicen nadie es profeta en su tierra, y aquí le haya costado, bueno, ahora sí es reconocido, ¿no?, José de Crève, pero quizá en el país vecino sí que le tienen, por supuesto, en muy buena estima. Y sobre todo donde hizo su carrera en Estados Unidos. Parece ser que, según autores, se mudó allí en 1966, otros dicen que en 1929, y ya empezó allí a trabajar. Empezó a trabajar con nuevos materiales, con chatarra, con cosas que se iba encontrando y todo eso. A innovar, ¿no? Con lo que caía en la en época de la innovación. Claro. Finalmente fue nacionalizado en el año 1940 y allí vivió 65 años en los Estados Unidos y con una gran trayectoria y una gran carrera que le llevó a exponer pues en sitios como el Museo de Brooklyn, el Metropolitan, el Museo de Arte Moderno, el Whitney Museum de Nueva York, y bueno, en sitios muy importantes, y tuvo reconocimientos muy importantes, e incluso fue representante con otros artistas de la primera exposición, de la primera muestra itinerante que Estados Unidos realizaba en Europa de este tipo de arte. Es decir, era un señor guadalajareño, es decir, nacionalizado norteamericano. Es que es lo que te iba a decir, digo, al nacionalizarse norteamericano quizá ya pierde un poco la impronta, ¿no? Yo no sé si en su momento él iría hablando de la Alcarria, ¿no? Por allí, no lo sé, cuando abandonó Guadalajara no me consta que volviera. Pero bueno, no le atarían muchas cosas tampoco aquí a la tierra. No lo sé. Si levantara la cabeza ahora diría, anda, pues mira, me han puesto un parque y hasta un parking. Un parque, pero no han puesto una estatua. Parking. ¿Sabes dónde sí le han puesto una estatua? ¿Dónde le han puesto una estatua? En Central Park. No me digas. Sí. No a él, sino una estatua suya está en Central Park. Fíjate, además es una estatua, la temática es Alicia en el país de No me lo digas, que sé cuál es. Sí, sé cuál es. Pues esa es de guadalajareño. No me fastidies. Es la estatua favorita de los niños de todas las que hay. Totalmente. En Central Park. Y que además cuando paseas por allí, porque hay todo un recorrido en torno a personajes míticos de los cuentos, pues te van llamando unos y otros la atención, y no sabía yo que la de Alicia era suya. Pues esa es de José de Crève, efectivamente. Además fue un encargo de un millonario, George Delacourt, que bueno, había fallecido su mujer unos meses antes y él quería honrarla de algún modo. La afinada pues parece ser que era una apasionada de la obra de Lewis Carroll. Y bueno, pues por eso le encargó Delacourt a José de Crève pues que la realiza esta estatua, y ahí está, en Central Park, y yo creo que es la más visitada por niños, porque además está diseñada de forma que se pueden subir por encima, por abajo, y que incluso hay guiños, porque la cara de Alicia, él se inspiró en la cara de su propia hija, y la cara del fabricante del sombrero loco, parece ser que cogió la cara del propio Delacourt, una caricatura, pues para hacerlos. Hacer ahí también el guiño, ¿no? Qué bonito. Digamos, el grupo escultórico tiene fragmentos de poemas de la mujer de Delacourt que escribía, etcétera. Es una cosa como muy conceptual, muy bonita, y salida de la imagen de un guadalajareño. Pues al final voy a tener que volver a ir a Central Park con esta excusa y nos podemos ir para allá, ¿eh? No la visité cuando estuve en Central Park, pero tampoco tenía constancia de que estuviera claro. Allí, por supuesto, sí lo sé. Es que seguramente pasarías por delante, porque es un recorrido muy típico dentro de Central Park, entonces estoy convencida que pasaste por delante y pasamos y no le rendimos homenaje a José de Crève. Nos quejamos de que no tiene estatua en Guadalajara. Bueno, pues sorprendente, ¿no? Esta vida. José de Crève, un artista, como siempre, desconocido en Guadalajara, no es profeta en su tierra, evidentemente, pero con una trayectoria y una gran cantidad de premios y honores recibidos en el extranjero, porque se lo mereció. Bueno, pues... Pasamos ya por orden cronológico, por supuesto. Francisco Sobrino Ochoa, que fue un pintor y escultor que nació en Guadalajara en 1932. Estudió dibujo y escultura en Artes y Oficios en Madrid, y enseguida se mudó a Argentina, donde terminó la carrera en el 57. Y a partir del 57 empezó a investigar con las formas abstractas y geométricas, centrándose pues en el movimiento, que muchas veces te preguntas cómo un mamotreto de a lo mejor 50 toneladas de piedra puede evocar movimiento. Pues lo puede evocar, evidentemente. Ahí está el ejemplo de Sobrino y esas composiciones helicoidales, o estas composiciones hechas a base de placas que según les dé la luz de un lado o de otro te sugieren una cosa u otra, o dependiendo de la luz de la mañana o de la tarde, en fin. La verdad es que estos fueron ya experimentos, forma de hacer arte que ya se hacía en el barroco, en la arquitectura, jugando con los volúmenes, con las curvas, las rectas, los aletones, los frisos, etcétera.
que por la mañana el edificio te evocaba una cosa y por la tarde el juego de sombras te evocaba otra. Bueno, pues Francisco Sobrino lo llevó a la escultura y bueno, pues como te decía, estuvo en Argentina, después se fue a París, donde fue fundador de un grupo que desarrolló pues bueno, pues un compartir ideas y experiencias al respecto de este tipo de arte cinético que parece una paradoja, ¿no? De decir arte cinético, pero si es escultura. También experimentó con movimiento, con motores, con luz eléctrica, con células fotoeléctricas, con muchas cosas, porque era básicamente pues un experimentador del arte. Había evidentemente bebido de las fuentes de la renovación de las vanguardias y bueno, pronto decidió pues no hacer arte figurativo, sino arte abstracto, y se le dio muy bien. También bueno, pues muchas exposiciones en la Tate Gallery, por ejemplo, en Londres, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en la Knox Museum de Búfalo, en Tel Aviv, en Venecia, en Milán, en Roma, en muchísimos sitios. Y como sabes, pues en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara pues firmó con él un acuerdo pues para crear un museo que llevara su nombre, puesto que era de aquí, en lo que era el matadero de la ciudad, y allí está el museo, en el cual pues se pueden ver muchas obras que yo sé que lo de hablar de arte moderno es un poco peliagudo a veces, porque la gente dice, es que eso lo hace mi crío de 5 años, ya, así, pero en este caso yo creo que está fuera de toda duda que era un genio de lo que hacía. Sí, y no, en este museo lo podemos decir, ver. yo invito a quien haga este tipo de comentarios, pues simplemente a conocer unas directrices básicas del arte moderno, el por qué se hacen las cosas así. Eso no significa que después te vaya a gustar la obra. No, eso no tiene por qué. Que dice, vamos a ver, ¿por qué los cubistas pintaban así? ¿O por qué el expresionismo abstracto funciona de este modo? Bueno, vamos a saber los porqués y después, a lo mejor la obra te sigue sin gustar, pero ya la vas a mirar con otros ojos, ya vas a saber lo que estás viendo. Bueno, pues que en el caso de Sobrino yo creo que este es un ejemplo palmario, ¿no? Cómo experimentaba con las texturas, con los planos, con la luz, con este movimiento el movimiento cinético que te evoca estructuras que están fuera de toda duda inmóviles, ¿no? Pero que te vas dejando Mira, yo creo que hay otro tipo de arte, a lo mejor más abstracto, que puede llegar más o menos a una persona que no conozca o no esté muy metida en el estudio, ¿no? de las artes. Pero en este caso, todo lo que nos llega de Sobrino y todo lo que podemos ver despierta la curiosidad, aunque solamente sea de mirarlo desde diferentes ángulos y por comprender un poco más. Investigar, es decir, y desde el otro lado cómo se ve bueno, esto. O a quién pasa por lados y no le llama la atención lo que yo llamo las alitas de ángel, que están al lado del toro de Osborne, ¿no? Cuando éramos jóvenes lo llamábamos las tizas. Claro, no, es que cada uno le da una interpretación, ¿no? Pero no me digas que eso no es curioso. Que hay también en camino de Sacedón, la carretera de Sacedón, ahí, ¿cómo se llama este pueblo? El Cruce, bueno, sí, sabemos que sí, ahí también efectivamente tenemos otra de las... Y ojo, y sobre todo, todos estos artistas de arte alternativo, de arte abstracto, que han llegado a ser genios, muy importante, tienen una formación académica detrás fortísima. Después han decidido hacer otra cosa. Pero es un poco el ejemplo que yo pongo siempre de algo que se dice de que, por ejemplo, el maestro de Beethoven fue Joseph Haydn, y parece ser que cuando Beethoven estaba tomando clases con él, pues decía, pero con todo lo que usted sabe de música, ¿por qué viene aquí a tomar clases conmigo? Y parece ser que Beethoven le respondió, yo he venido a aprender la norma para saber cómo romperla. Pues es un poco, no sé si es verídico o es yo la lengua que he leído de algún lado, pero vamos, que se puede encontrar un paralelismo, que todos estos artistas de vanguardia tenían una formación académica detrás tremenda, y después la usaron para hacer otro tipo de cosas porque es lo que querían hacer. Para innovar al fin y al cabo y también marcar un estilo propio, ¿no? Que es lo que les ha permitido, pues lo que decimos, dejar una impronta muy inconfundible y única en su ciudad, en la ciudad de Guadalajara, desde lejos, ¿no? Bien sea José de Cret desde ese exilio en Estados Unidos, o bien sea Sobrino que pasó Argentina, o Nueva York, muchos años de su vida recorriendo el mundo, pero ¿dónde terminó? Pues aquí mismo, también en Guadalajara, donde también ha sido reconocido en un lugar que es el Museo Francisco Sobrino, que merece muchísimo la pena visitar por el contenido y también por el continente, que ha sido reformado y merece mucho la pena esas antiguas naves del matadero. Se había quedado dentro de la ciudad y se ha aprovechado muy bien, desde mi punto de vista. Pues les invitamos a que vayan a conocer la obra de Sobrino y este museo. Y terminamos esta terna con ¿qué otro gran personaje? Con Luis Anguino, que aunque no es de Guadalajara, es barcelonés, evidentemente ha dejado en Guadalajara y en otros muchos lugares una
una colección de estatuas que a mí me parece tremenda. La del Paseo de Fernández y Parraguirre son de Sanguino. Y de las que llevamos hablando meses ya, de las ¿no? que empezamos a hablar al Claro. principio. Pero vamos, te puedes encontrar estatuas suyas en México, porque vive en México, en Sudamérica te puedes encontrar. Bueno, enfrente de las ventas, la del Gillo y la de Antonio Benvenida son de Sanguino también. Es decir, te cuento sobre Luis Sanguino. Nació en Barcelona, un chico de familia bien, etcétera, pero cuando estalló la guerra civil, pues tuvieron que dejarlo todo y largarse. Y la familia estuvo viviendo pues en diferentes ciudades de Europa, en Marsella, en Mónaco, en San Sebastián, hasta finalmente asentarse. Qué sitios más feos todos, ¿eh? Todos feísimos. No se inspiró para nada, ¿no? Sanguino en todos Claro. ellos. Pues no, entonces era un niño, acabó en Córdoba y allí, mientras iba aprendiendo del alfarero local, pues iba a los salesianos de Pozo Blanco y en fin, y desde muy pequeño, pues tenía claro que tenía muy buenas dotes artísticas y así lo confirmó Mariano Benlliure, precisamente. Vuelve a aparecer. Tenemos ahí un nexo de unión, entonces, ¿no? Sí, entre Krebs y Sanguino. El nexo de unión, como lo hemos tenido con París, entre... Sobrino y Krebs también. Efectivamente. Tenemos ahí esos puntos de anclaje, ¿no? Que van Pues uniendo estos tres personajes. Pues lo que te decía, estuvieron una breve temporada en Madrid donde, bueno, pues le tiraron los teojos a don Mariano Benlliure para ver si podía ser su maestro, pero como era ya muy mayor el maestro Benlliure, pues él le recomendó como maestro a Federico Cuyán Varera, que era hijo de Lorenzo Cuyán, que fue el que hizo las estatuas que hay en la Plaza de España, de Don Quijote y todo esto. Bueno, pues su hijo, que también era artista, fue el que fue maestro de Luis Sanguino. De joven se iba presentando diferentes concursos hasta que finalmente pues uno que convocaba la Universidad Laboral lo gana y empieza a funcionar. También sus comienzos como escultor fueron muy graciosos porque también hacía portales de Belén, que los vendía en la Plaza Mayor. Estamos descubriendo ahí de dónde salían, ¿no? Esos talentos y después, que eran... Además, un señor muy ingenioso porque hacía esculturas en barro que las vendía en las casas de empeño, las empeñaba, por así decirlo, bueno. como algo, y así se iba ganando. E incluso también, aparte de ayudar a su maestro Federico Cuyán, se dedicaba a trabajar por un anticuario que estaba establecido enfrente del Palacio de las Cortes, y ahí parece ser que el anticuario le daba trozos de viga de a lo mejor 60-70 centímetros y él se hacía un santo, ¿no? Después lo policromaba, lo metía al horno y finalmente parecía una antigüedad. No significa que fuera un vendedor de falsas antigüedades, sino simplemente entre su antigüedad y decir, mira, pues a lo mejor tengo esto otro que está hecho de una viga, pero que parece una antigüedad, si usted se quiere gastar menos, a lo mejor era eso. Pues iba a hacer como 17 de estas esculturas que deben ser pues súper cotizadas. A los 18 años, fíjate, se presenta, motivado por su maestro Cuyán, al concurso para hacer las estatuas del Valle de los Caídos. Y es elegido finalmente los 8 monjes que hay. Con su juventud, fíjate. Con su juventud, estaba incluso haciendo la mili. Bueno, pues todo ese nombre de 3 metros de altura, que son los monjes que van representando los diferentes cuerpos del ejército, etcétera, son de Cuyán. Finalmente, en 1957 se casa, fija su residencia en Nueva York, otro punto de unión, ¿no? Allí conoce a Salvador, estamos cerrando el círculo casi. Salvador Dalí, ahí, bueno, pues investiga la obra de Modigliani, de Augusto Rodin, de mucha gente, y bueno, pues realiza muchísimas exposiciones. Y otro dato muy curioso es que recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica de manos de Su Majestad don Juan Carlos I, por representar y sentirse orgulloso de España, del país en el que estuviera, y por exportarlo allá donde fuera. Y es hacer un poco de embajador, ¿no? Resulta que el hecho puntual concreto fue que el 12 de octubre antes era el día de Cristóbal Colón o el día de los italianos, por lo que parece ser que Colón era genovés. Y él dijo, no, Colón fue una expedición española, así que vamos... Día de la Hispanidad. Con otros ideólogos consiguieron que el 12 de octubre fuera mundialmente reconocido como el Día de la Hispanidad, lo cual le sirvió para obtener esta cruz, ¿no? La cruz de la Orden de Isabel la Católica. I. Finalmente, bueno, también estuvo viviendo en México, donde también hay estatuas muy buenas suyas. Se volvió a casar con una segoviana, Curra Álvarez, y finalmente pues se compró pues un torreón del siglo XIV y ahí trabaja y ahí hace esas estatuas tan estupendas. Qué peculiar, como ¿no? las que nos ha traído aquí a Fernández y Parraguirre y que a mí personalmente me encantan. Y que llevan también unos cuantos años ya allí, ¿no? Ya llevan 14 años allí. En fin, hay, por supuesto, hay más obras en Guadalajara de otros escultores, pero sería imposible en este ratito. He querido coger estos porque me han parecido un poco los más emblemáticos. Pero tenemos, por ejemplo, Óscar Alvariño, esta magnífica estatua de Canal Mendoza, o la del Comendador de Calatrava, o los dos nazarenos que hay enfrente de Santa María. Estos son de Alvariño Belinchón. O sea, son ya recientes incorporaciones, sí, ¿no? O el grupo escultórico del que hablábamos otro día, del Conde de Romanones, hecho por Miguel Blay,
en fin, y otro que se va a poner, porque hace poco salió una noticia que se iban a poner 3 estatuas más, 2 de ellas ya se han puesto, que son la del Comendador y la de los Nazarenos, y una tercera, como conmemoración al maratón de cuentos que se hace aquí, es la de la Bella Durmiente, que es de Rodrigo Romero Pérez, otro escultor, del cual en su día habrá que hablar por haber expuesto o por haber dejado su obra aquí en Guadalajara. Bueno, pues sí, además aquí tenemos que romper una lanza a favor de estas estatuas. Por favor, no nos las vandalicen. Que eso le pasa a la hilandera, que está frente, precisamente, ¿no? En torno al maratón de cuento, claro. Vale, enfrente de la biblioteca pública, que todos los días le desaparece el uso, y hasta la rueca. Y qué hablar de ese Neptuno, al que el tridente pues se le desaparece también todos los días. Aquí rompemos una lanza, por favor. Vamos a cuidar nuestro patrimonio, que tiene una historia detrás, que como han oído, pues nos la cuenta José Luis Solano. Gracias, José. Gracias a ti.